Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Esto es RCE Noticias, actualidad, análisis y los hechos más relevantes en un solo lugar. Saludos comunidad hispana en Canadá. Soy Paula Pinzón y estas son las noticias más destacadas desde 22 de octubre del 2025. En Ottawa, crece la preocupación dentro del Partido Liberal por el apoyo al primer presupuesto del primer ministro Mark Carney, mientras los partidos de oposición presentan exigencias que podrían complicar las negociaciones parlamentarias. El gobierno liberal de Mark Carney enfrenta una prueba decisiva: lograr que su primer presupuesto, el próximo 4 de noviembre, sea aprobado en el Parlamento o arriesgar nuevas elecciones apenas 6 meses después de los comicios federales. El líder del contingente liberal, Steve McKinnon, expresó su preocupación este 21 de octubre, señalando que la falta de apoyo de la oposición podría hundir el presupuesto. Recordemos que el gobierno tiene solo 169 escaños, 3 menos que la mayoría necesaria en la Cámara de los Comunes, por lo que necesita el respaldo de otro partido. En Canadá, el presupuesto es una moción de confianza, es decir, si se rechaza, el gobierno cae y se convocan elecciones. Analistas políticos en medios nacionales calculan una probabilidad del 10% de que eso ocurra en diciembre, y es que Pierre Poilievre, líder conservador, exige recortes de impuestos y un déficit menor a 42.000 millones de dólares, aunque el director parlamentario de presupuesto prevé un déficit cercano a 70.000 millones, lo que vuelve que su demanda sea casi imposible. El bloque quebequense, con 22 escaños, pide más fondos para salud, vivienda y adultos mayores, mientras que el Nuevo Partido Democrático, con solo 7 escaños pero poder decisivo, prioriza inversiones en vivienda asequible y empleo sindicalizado. El líder interino del NDP, Don Davis, respondió con dureza a los liberales: es su trabajo conseguir apoyo, no el nuestro, advirtiendo que aún no hay negociaciones formales. Por su parte, el primer ministro Carney admitió que el déficit crecerá este año, aunque mantiene la promesa de equilibrar las cuentas del gobierno en 3 años. El Fondo Monetario Internacional sostiene que Canadá tiene margen fiscal, pero advierte que la deuda pública ya supera el 107% del PIB. Los analistas prevén un escenario ajustado, 65% de probabilidades de aprobación con apoyo del NDP y 25% si el bloque se abstiene. Lo cierto es que el nuevo presupuesto podría definir el futuro del gobierno Carney o abrir la puerta a unas elecciones anticipadas antes de Navidad. En la industria automotriz, General Motors anunció el cierre de la producción de vans eléctricas en Ontario, una decisión que representa otro duro golpe al sector automotriz canadiense. Golpe duro para el sector automotriz canadiense. General Motors confirmó el cierre definitivo de la producción de sus vans eléctricas BrightDrop en la planta CAMI de Ingersoll, Ontario, dejando en incertidumbre a más de 1.200 trabajadores sindicalizados de Unifor. La decisión, anunciada el 21 de octubre, pone fin a un proyecto que alguna vez fue símbolo de la transición eléctrica en Canadá. General Motors reconoció que el mercado de vans eléctricas creció mucho más lento de lo esperado, con apenas 4.000 unidades vendidas este año, frente a las 60.000 de modelos a gasolina. La planta CAMI, inaugurada en 2022 con una inversión de $2.000 millones, incluyendo 500 millones en subsidios públicos, debía producir hasta 50.000 unidades al año, pero desde mayo la producción estaba suspendida. Por su parte, el premier Doug Ford advirtió que si General Motors incumple sus compromisos, los demandaremos, simple como eso, mientras Unifor calificó la medida como un golpe a la clase trabajadora canadiense. Esta noticia llega justo después de otro revés. Stellantis anunció el traslado de la producción del Jeep Compass de Brampton a Illinois, dejando a 3.000 empleados en pausa y provocando críticas del primer ministro Mark Carney, quien exigió a las automotrices cumplir sus promesas. Ambas decisiones se enmarcan en la guerra comercial iniciada por Donald Trump, con tarifas del 25% a autos y partes canadienses, bajo la llamada Seguridad Nacional. Canadá respondió con tarifas retaliatorias equivalentes y fondos de apoyo para los trabajadores. Según Oxford Economics, las exportaciones automotrices caerán 6% en 2025
y el impacto podría duplicarse si la guerra comercial escala. El sector emplea más de 500,000 de canadienses, pero hoy atraviesa su peor crisis en décadas. Un informe de la Auditoría General de Canadá reveló fallos graves en los centros de llamadas de la agencia tributaria y en el sistema de vivienda militar. La Auditora General de Canadá, Karen Hogan, presentó este 21 de octubre un informe demoledor sobre el funcionamiento de los centros de llamadas de la Agencia de Ingresos de Canadá. Según el informe, los tiempos de espera se duplicaron en el último año y las respuestas de los agentes fueron inexactas en hasta el 83% de los casos, especialmente en consultas sobre impuestos personales. Durante el último año fiscal, la agencia recibió más de 32 millones de llamadas, pero solo respondió 10 millones. El tiempo promedio de espera fue de 31 minutos, más del doble del estándar oficial de 15. En junio, apenas el 5% de las llamadas se atendieron dentro de ese plazo. En pruebas realizadas por la oficina de Hogan, solo el 17% de las respuestas fueron correctas. Hogan señaló que los agentes son evaluados más por la rapidez que por la precisión y que el sistema telefónico, contratado con IBM, no muestra el tiempo real de espera, lo que deja a los contribuyentes sin información. El secretario de Estado para la Agencia Tributaria reconoció las deficiencias y recordó el plan de 100 días lanzado el 2 de septiembre por el ministro de Finanzas, François-Philippe Champagne, con la meta de responder al menos el 70% de las llamadas en menos de 15 minutos. Este objetivo, dijo, se habría alcanzado a inicios de octubre gracias a la contratación de 850 nuevos agentes. El informe también aborda el reclutamiento en las Fuerzas Armadas canadienses. De 192,000 solicitudes recibidas desde 2022, solo 1 de cada 13 solicitantes llegó a iniciar su entrenamiento básico. Más de la mitad abandona antes de completar el proceso, que hoy tarda el doble del tiempo prometido. En cuanto a la vivienda militar, Hogan reveló que 1 de cada 4 casas inspeccionadas en bases como Esquimalt, Nuevo Brunswick y Ontario necesita reparaciones mayores. Algunas construcciones datan de los años 30 y presentan problemas graves como agua no potable y sistemas de alcantarillado dañados. Mientras tanto, el ministro de Defensa, David McGuinty, dijo haber visitado personalmente las instalaciones y prometió mejoras, recordando la inversión de $9,300 millones anunciada por el primer ministro Mark Carney para reforzar salarios y reclutamiento. Atención, viajeros. Canadienses deberán registrar huellas y datos biométricos al cruzar hacia Estados Unidos, según las nuevas normas fronterizas que buscan reforzar la seguridad. Desde el 11 de abril de 2025, los llamados snowbirds, canadienses que viajan al sur para pasar el invierno, enfrentan un nuevo requisito de registro al cruzar por tierra hacia Estados Unidos si planean quedarse más de 30 días. El cambio ha causado confusión y demoras en los cruces fronterizos, según reportes de CBC News y la Asociación Canadiense de Snowbirds. La medida surge de una orden ejecutiva del presidente Donald Trump, firmada en enero, titulada Protegiendo al pueblo americano contra la invasión, y de una regla del Departamento de Seguridad Nacional, publicada en marzo. Por primera vez, se aplica una norma de la Ley de Migración de 1952 que exige registro y toma de huellas dactilares a los visitantes no ciudadanos que permanezcan más de 30 días en el país. Esto incluye a los canadienses mayores de 14 años, que ahora deben registrarse mediante el formulario I-94 con un costo de $30 por persona. Hasta septiembre, ese trámite solo se aplicaba a viajeros de otros países, no a canadienses. Históricamente, los snowbirds podían pasar hasta 6 meses en Estados Unidos sin registro formal, pero ahora deben solicitar el I-94 en línea a través del portal CBP One o hacerlo en el cruce terrestre. Sin embargo, hacerlo en persona suele implicar ser enviado a inspección secundaria, donde los agentes toman las huellas, la fotografía y pueden revisar el vehículo. El proceso puede demorar más de 1 hora. Hay inconsistencias en la aplicación, algunos cruces piden huellas, otros no, y muchos oficiales están todavía en entrenamiento. La Embajada de Estados Unidos en Canadá afirma que, en general, los canadienses están exentos de biometría, pero la práctica real varía.
La Asociación Canadiense de Snowbirds recomienda cruzar normalmente, pero prepararse con documentación, como prueba de fondos, itinerario y boleto de regreso. También aconsejan llenar el registro en línea con anticipación para evitar demoras. Para la comunidad hispana en Canadá, esta nueva regla subraya la importancia de consultar los portales oficiales en español del USCIS o travel.gc.ca antes de viajar. Desde el Vaticano, el Papa León anunció la devolución de docenas de artefactos indígenas a Canadá como gesto de reconciliación histórica, en un hecho considerado simbólico para las comunidades afectadas por el legado de los internados. El Vaticano se prepara para anunciar la devolución de varias decenas de artefactos indígenas a comunidades en Canadá, como parte de un proceso de reconciliación histórica por el papel de la Iglesia Católica en la supresión de culturas originarias en América. Según reportes de The Associated Press, entre los objetos destacan un kayak inuit, cinturones de wampum y máscaras ceremoniales, todos parte del Museo Anima Mundi del Vaticano, una colección etnográfica que por años ha sido símbolo de debate sobre la restitución de bienes culturales. Las conversaciones se aceleraron después de la histórica visita del Papa Francisco a Canadá en 2022, cuando pidió perdón por el papel de la Iglesia en las escuelas residenciales, donde más de 150,000 niños indígenas fueron separados de sus familias, muchos sin regresar jamás. El Papa dijo entonces: "Cuando puedas devolver cosas donde sea necesario hacer un gesto, mejor hacerlo". Se espera que el anuncio oficial llegue en las próximas semanas y que los objetos retornen al país antes de fin de año. Primero al Museo Canadiense de la Historia en Gatineau, donde serán identificados y entregados finalmente a sus comunidades de origen. La Asamblea de las Primeras Naciones celebró el gesto recordando que estos ítems no son artefactos, sino piezas vivas y sagradas de nuestras culturas. El Vaticano insiste en que los objetos fueron regalos misioneros en 1925, pero expertos e historiadores indígenas dicen que fueron tomados en un contexto de imperialismo católico. El retorno coincide con el jubileo de 2025, un año de penitencia y esperanza, y con el centenario de la exposición misionera, donde esos objetos fueron exhibidos originalmente. Un siglo después, esos símbolos de fe y resistencia regresan a casa. Un gesto pequeño pero con un enorme peso histórico y espiritual para quienes buscan la reconciliación en Canadá. En Ontario, un sospechoso de feminicidio en Brampton murió en un tiroteo con la policía en la zona de Niagara Falls. Las autoridades confirmaron que el hombre estaba prófugo y armado al momento del enfrentamiento. La policía de Niágara confirmó que Anthony DeShepard, de 38 años, murió en un tiroteo con la policía en Niagara Falls la madrugada del 22 de octubre. Era el principal sospechoso del asesinato de Savannah Kula, de 29 años, en Brampton, y del secuestro de su hija de 1 año, quien fue rescatada sana y salva. El caso comenzó el 21 de octubre, cuando Kula fue hallada muerta por disparos en un estacionamiento. La policía lo trató como un caso de violencia de pareja íntima. Horas después, se activó una alerta Amber, el sistema de emergencia para menores desaparecidos que permitió ubicar a la bebé en la región de Niagara. Tras una intensa búsqueda de 12 horas y una orden de refugio en comunidades cercanas, DeShepard fue localizado en un estacionamiento de gasolinera, donde ocurrió el tiroteo. La Unidad de Investigaciones Especiales de Ontario, o SIU, investiga el uso de fuerza letal. El caso ha causado gran impacto en la provincia y reabre el debate sobre la violencia doméstica, que ha aumentado un 10% este año. El Centro de Crisis de Mujeres de Peel recuerda que existen líneas de ayuda en español para víctimas en Brampton y todo Ontario. Y en la entrevista, presentamos la tercera parte de nuestra conversación con Níker Sarabia, representante de la Alianza por los Trabajadores Migrantes. Soy Paula Pinzón y sigan con más de Canadá en español. Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Esto es La Entrevista con Irving Selván. Conéctate, infórmate y forma parte del cambio. ¿Qué pasa si alguien está en una provincia, un ejemplo, se cambió de provincia, está en Quebec, se cambia a Ontario o al revés, sigue su proceso? Un ejemplo, tuvo un problema en Quebec, X situación, se cambia a Ontario por la razón que sea,
puede seguir el proceso con ustedes. ¿Cómo se hace este tema? ¿Ha habido casos así? Sí, la ventaja de la organización de nosotros es que como somos a nivel nacional, nosotros cubrimos todo el territorio canadiense. Sí, hemos tenido muchos casos donde el trabajador ha sido abusado digamos, en New Brunswick, Ujú. y el trabajador se va sin avisarnos y aparece en la Columbia Británica y de allá nos dice, miren, me fui por estos abusos, nosotros lo apoyamos en todo el proceso. Si estamos, como estamos coordinando o coordinados con otras organizaciones, siempre vemos qué organización tiene espacio para atender al trabajador más rápido y así lo referimos. Quiere decir de que si el trabajador viene a nosotros y nosotros tenemos una lista muy grande del servicio específicamente que está buscando, buscamos a los alrededores, y si una organización dice, sí, yo tengo espacio para que el proceso sea un poco más rápido, lo referimos a esa organización. Pero si no hay, lo tomamos dentro de la organización y le apoyamos en todo el proceso. En pocas palabras, una persona que tenga un proceso en cualquier provincia y se mueva por la razón que sea, no pierde su proceso. Es decir, no pierde el derecho a seguir su proceso sobre un caso de abuso, sobre un caso de algún problema que haya tenido. Es decir, no tiene que tener miedo el trabajador a cambiarse de provincia o cambiarse de ciudad por ese tema, ¿no? Me parece perfecto. Y una cosa, Sí, y una a ver, cosa muy importante para los trabajadores que nos van a estar viendo es que para nosotros la seguridad del trabajador es nuestra prioridad. Es el mandato que los miembros nos han dado y la seguridad del trabajador es siempre nuestra prioridad. Así es que toda información que los trabajadores comparten con nosotros es totalmente confidencial y privada, perfecto. y no compartimos nosotros información ni con empleadores ni con agencias de gobierno, sino esa información es utilizada para el bienestar y el apoyo del trabajador. Fíjate que eso es importante porque precisamente creo que ese es uno de los temas, una de las barreras, yo pienso, en el trabajador, el miedo a exhibir su problema, porque piensa que todo el mundo lo va a saber, lo va a saber la empresa, lo va a saber el jefe, lo va a saber la comunidad, etcétera. Y eso que estás diciendo me parece que es clave para que se hagan los reportes necesarios y que el trabajador no tenga miedo a una represalia de parte de la empresa o de alguna otra persona. Claro, y nosotros en los casos que hemos tenido, por ejemplo, en un caso específico de aquí que he tenido en New Brunswick, el caso de Lebreton en el 2024-23, los trabajadores estaban siendo abusados y decidieron organizarse dentro de la empresa y pues demandar lo que les correspondía. Entonces, estos trabajadores ahora tienen una demanda en contra de este empleador por abuso psicológico, abuso financiero y por falta de cumplimiento de contrato. Entonces, nosotros estamos acompañando y acompañamos siempre al trabajador desde el inicio hasta el final. O sea que no, en ningún momento nosotros abandonamos al trabajador en todo este proceso. Hablando de este tipo de casos, ¿cuáles serían los casos, digámoslo así, qué tipo de situación podrían catalogarse como necesarias para que ustedes puedan tomar cartas en el asunto? Ya comentabas el tema económico, el tema de acoso. ¿Cuáles otros tipos de situaciones, podríamos decir, en el cual el trabajador se siente vulnerable, podría acudir a ustedes si lo necesita? Fíjate que en todos los temas que has mencionado, los Ujú. abusos, nosotros estamos disponibles para responder cualquier pregunta, ya sea desde que está sufriendo abuso familiar de su pareja Ah, mira. hasta una pregunta: ¿qué debo hacer? ¿Cómo puedo aplicar para la aseguranza de desempleo? Porque usualmente los trabajadores cuando vienen con temas o con problemas, digamos, si un trabajador quiere aplicar para aseguranza de desempleo, cuando tú platicas con él, te das cuenta de que lo de la aseguranza de desempleo es nomás eh, una pieza en todo el rompecabezas, y que hay más problemas más profundos algunas veces en el cual el trabajador no sabe qué hacer. Entonces, tema es muy amplio. Cualquier pregunta que los trabajadores tengan, desde cómo aplico para o qué pasa con mis taxes, hasta Ah, mira, ese tema estoy también. siendo Sí, sí, sí. abusado o en el trabajo o en mi casa, entonces es
no tenemos temas específicos en cuál ayudamos a los trabajadores o los apoyamos en este caso. Suscríbete, dale like y comparte, porque la información no se detiene y nosotros tampoco. Esto fue la entrevista con Irving Selván. Mantente informado de los temas más relevantes de Canadá y del mundo hispanohablante. Sigue conectado a nuestra programación y no te pierdas las próximas emisiones. Aquí, en Canadá en Español. Hasta la próxima.